Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Miren, hoy quería empezar a hacer un móvil. Este móvil me lo obsequió mi cuñada en una Navidad y es para fotografías. Está hermoso, la verdad. Lo tenía guardado porque dije, quiero algo especial con él y que se me ocurre hacer un planetario, un sistema solar con él. Entonces, va a ir incluido el astronauta y el Sol, y son los 8 planetas. Ya ven que ahora son 8, ¿no? O algo así. No quiero entrar en controversia, pero son 8 planetas y el Sol y el astronauta serían 10 planetas. Entonces serían 2, 4, 6, 8 y 10. Me alcanzó suficiente para esto. Yo sé que ustedes no pueden tener el mismo móvil que yo, pero pueden hacerlo. Vean, de hecho está muy sencillo y todo lo hacen como en curvas, o sea, está raro, está muy raro. Dejen y a ver si le puedo preguntar dónde compró mi cuñada este móvil, porque fue un obsequio y la verdad me da pena preguntarle porque va a decir, bueno, es que fue un regalo, ¿no? Pero pueden hacer ustedes con maderita o con algo, de tal manera que quede como títere. Y entonces, o un aro de bordar y comprar de varios tamaños y que vayan cayendo como gotitas los planetas y el astronauta. Entonces, vamos a hacer esto. Quiero que me quede pequeño, como de 10 centímetros las cosas. Voy a ver si me quedan. Le estoy poniendo un gancho del 2.5. Voy a utilizar angorita porque es que estoy viendo si meterle este tipo de estambre cristal, que es más delgadito. Y creo que sí tengo en azul cielo, porque quiero el astronauta como el astronauta de mi canal, que es plateado con azul cielo. Pero estoy viendo el grosor y estoy viendo a ver si puedo, porque también necesitaría color negro. Entonces voy a tejerlo con angorita y las partes plateadas con este estambre cristal que tiene destellos plateados. Si no, pensé meterle este tipo de hilo. Este es hilo para bordar, pero es muy caro. Entonces lo estoy pensando, porque la verdad, cada madejita debe estar como por 30 o 40 pesos. Y si no me rinde, o sea, no estoy pensándole. Y está muy bonito. Lo compré para hacer un cuadro de Disney, pero ya no lo he terminado porque ya no veo la tela. Por eso ya también no bordo mucho. Me cuesta mucho el bordar. Pero vamos a comenzar haciendo el astronauta y voy a ir haciendo los planetas para que me tengan paciencia. Ok, voy a comenzar el astronauta, pero vamos a necesitar este estambre. Ya vi, estoy tejiendo algunas partes y sí, el tamaño más o menos está saliéndome igual. Entonces, vamos a necesitar estambre gris claro, azul cielo, negro y blanco. El blanco y el negro y el gris no lo podemos cambiar, pero el azul puedes cambiarlo al gusto que tú quieras. Puedes hacerlo todo blanco, puedes hacerlo, no sé, en un solo color. Yo le estoy metiendo en vez de color plata, pero también tú puedes cambiarlo. O sea, que puedes poner los tonos que gustes, pero el negro no lo puedes cambiar porque es para la suela del zapatito. Y el gris son las botitas. Entonces, ya si cambias lo demás, no hay problema. Y entonces, voy a utilizar estambre cristal porque tiene brillosito de plateado y los demás son angorita.
Pero si quieres tejerlo todo en cristal, se vería precioso. Yo ahorita no tengo a la mano. Voy a utilizar un gancho del 2.5 para que quede pequeñita las piezas, mira. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Creo que nada más. Vamos a comenzar haciendo la mano. Para la mano necesito el estambre blanco y el azul. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer de la 3 a la 6 punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta. Ay, perdónenme. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y lo menciono por cualquier que se me olvide. Cuando diga que lo tejo y lo regreso es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar y luego cuando termines le des play. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. 3 puntos. De la vuelta 3 a la 6, punto por punto, 12 puntos bajos. En la vuelta 7 voy a subir con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí va. En la vuelta 8 vamos a cambiar de color al color que ustedes gusten. Yo en mi caso lo voy a hacer con azul cielo. Entonces, de la 8 a la 13 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 14 voy a cambiar el color a color blanco otra vez. Y voy a hacer la vuelta 14 y 15 punto por punto en color blanco. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ahí está. ¿Sale? En la vuelta 14 voy a cambiar a color blanco y voy a tejer la vuelta 14 y 15 con el color blanco. Son 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Vamos a comenzar las piernitas con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí está. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así.
En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. 2 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Son 24 puntos bajos y seguimos con el color negro. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 voy a cambiar el color a color gris. Y en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero ahora sí tomando todo el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Y en la vuelta 6 cambié de color. En la vuelta 8 voy a hacer 6 disminuciones. Ay, perdonen el ruido. Es que mi esposo está haciendo el desayuno. Entonces por eso se oye. Pero a ver. 3, 4, 5 y 6. Luego hago 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Lo tejo 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 y 11 voy a tejer punto por punto. 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vean, ya está agarrando forma la botita. En la vuelta 12 voy a cambiar a color blanco y voy a tejer punto por punto 15 puntos bajos. ¿Ok? La tejo y regreso. Acuérdense que si hacen la otra piernita, la primera la pueden rematar, pero ya en la segunda no, para poderlas unir. Entonces, ahí está. La termino y regreso. En la vuelta 13 voy a cambiar el color a color azul cielo. Y tejo de la vuelta 13 a la 18 punto por punto con color azul. Cada vuelta tiene 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. No es cierto, ahí es de la 13 a la 18. Es de la 13 a la 18, punto por punto. Y yo dije, a la 15 no. Ok, entonces, ya cuando lleguen a la 18, vamos a rematar la piernita, la primera. Hacen la segunda pierna y no rematen para poder unir la piernita. Entonces, de la 13 a la 18, punto por punto, son 15 puntos bajos. Las tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé la segunda piernita. 13, 14, 15, 16, 17, 18. En la vuelta 19 voy a unir y voy a hacer el cuerpo. Espérenme que quedó chueco. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a tejer 3 cadenas. Agarro la otra piernita y la alineo. ¿Ok? Y voy a hacer 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí en las cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y aquí voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 20 voy a tejer punto por punto. Tejo los 10 primeros puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Luego hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en los 3 puntos que tejí voy a subir 3 puntos bajos. 2 y 3. Y luego son 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Me va a dar un total de 36 puntos bajos. Y vean, ya quedó unida las piernitas. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 23 vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 24 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25. ¿Ok? En la vuelta 26 voy a cambiar a color blanco y voy a tejer punto por punto. 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 27 voy a tejer, voy a cambiar a color azul otra vez.
y voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. ¿Ok? Vean. Lo tejo y regreso. Punto por punto, 30 puntos bajos. Así. En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Entonces, los tejo. Me está quedando un poquito más grande de lo que pensé por el tipo de estambre. A ustedes les va a quedar pequeñito, pero espero que soporte el móvil, el peso del muñeco. Metan un estambre delgadito, que es el cristal, y ese sí les va a quedar muy bien. 2, 3 y la disminución. Sí, porque me está quedando muy grande. Entonces, lo hago, pero voy a regresar y seguimos tejiendo. ¿Sale? Vamos a terminarlo, a ver cómo nos sale. De la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Dejen marco para no perderme. Esta es la vuelta 29 y de la 29 a la 31 punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 32 voy a unir los brazos. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos. Agarro un bracito y lo parto a la mitad. Lo atravieso y hago 1, 2, 3 y 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí agarro el otro bracito. Espérenme. Esto traten de meterlo para que no haya complicaciones. Lo clavo y hago 4 puntos bajos. 1, 2, ay, espérenme. Ahí está. 2, ahí está. 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, 2, 4, 6, 8, sí. Y entonces cierro la vuelta. Ahí está. Y ya quedó. En la vuelta 33 voy a hacer esto. Espérenme, voy a darle vuelta a mi patrón. Voy a tejer
2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean. La vuelta 34. Voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. ¿Ok? Luego, ay, espérenme que se me zafó esto. Ahí está. Luego un punto bajo, 2 disminuciones, una, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos. Vean, ya está el cuerpecito. Ahora en la vuelta 35 voy a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y me da un total de 12 puntos. Entonces, 5 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 37 vamos a hacer esto. Un aumento en cada punto, pero voy a tomar la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Un aumento. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ya vamos a comenzar lo que es el casco. Si se fijan en la foto de mi canal, el casco también es azul. Entonces, yo lo voy a seguir tejiendo en azul. Ustedes lo pueden cambiar el color en este momento al color que ustedes gusten. Si lo quieren el casco en blanco, lo ponen en color blanco, cambian el color y siguen las indicaciones. ¿Sale? Entonces, sigo tejiendo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Vean.
Ok, de la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Yo voy a marcar porque ya saben, me pierdo. Entonces marco la vuelta y tejo de la 41 a la 51 y regreso, punto por punto. No hay pierde. Espérenme que agarré mal el estambre. Ahí está. Entonces lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 52 vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y 6. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 53 voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Ya voy rellenando la cabecita. También váyanlo haciendo y vean. ¿Ok? No me quedó tan pequeño, pero bueno, va a quedar como de 18 a 20 centímetros. Ay, espero que... Ya vi que el peso sí lo aguanta la estructura. Si ustedes le meten un estambre más delgadito, quedaría más pequeño y sería lo mejor. Nada más que la verdad, ahorita no tengo para comprar más estambre. Entonces, dije, lo voy a hacer con este que tengo a la mano. Pero si ustedes compran cristal, les va a quedar muy bonito. Y con el cristal grueso, con este. Vean, con este les queda bonito. Bueno, aunque es casi, miren, del mismo grosor. Entonces, con ese, o hay uno más delgado, pero sí les conviene mucho tejerlo con algo más delgado que la angorita y les queda más pequeño. 2, 3, 4 y la disminución. Ok, la vuelta 55. Son 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la última vuelta, en la 58, voy a hacer 6 disminuciones.
las tejo, rematamos, dejamos estambre para poder coser y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, ya tengo el cuerpecito, vean. Y sí me quedó como de 18, 19 centímetros. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? La caretita del astronauta. Para eso necesito el estambre blanco, otra vez. Y voy a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. 10 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver si los conté bien. A ver. 2, 4, 6. Ay, vean, aquí me brinqué uno. 6, 7, 8, 9 y 10. Luego voy a voltear el tejido y subo con una cadena. Y vuelvo a tejer punto por punto 10 puntos bajos. Así lo vamos a hacer durante 20 vueltas, no que serán 15 vueltas. Lo voy a hacer primero a 12 vueltas, a ver si ya quedó, ¿sale? Si vemos que ya quedó, le dejo ahí, si no, le seguimos. Entonces, voy a tejer 12 vueltas y regreso, incluidas las dos que ya tejí. Ok, sí quedaron con 12 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Qué vamos a hacer? Hago una cadena y voy a rodear todo el rectangulito. ¿Sí? Y en las esquinas voy a hacer un aumento. Para que se vea como redondeadito. ¿Ok? Vean. Ya casi llego aquí. Hago un aumento y sigo girando. ¿Ok? Así rodeo todo y regreso. Vean. Vean, ya terminé y rematé. Dejé estambre para poderlo coser. Entonces, voy a coserlo. Por toda la orilla. Entonces, vamos a acomodarlo de tal manera que quede centrado. ¿Ok? Y le vamos a ir dando forma. Así. ¿Sale? Entonces, lo pego y regreso. Pueden hacerlo también en forma ovalada, esta parte. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer con cadenas y van a rodear la cadena. ¿Ok? Pero el mío está así de forma cuadradita. Entonces, lo termino de unir y regreso. Ok, ya quedó, lo rematé y lo estoy mandando a otro lado. ¿Ok?
Vean. Ahora, nos faltan unas orejerillas que tiene aquí. No sé cómo se llaman, pero esas las vamos a tejer en blanco y ahorita les digo cómo. Ok, voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la cadena. Cierro la vuelta más bien. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadenita. Entonces, punto por punto son 18 puntos bajos, pero tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Sale? Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, vean, así va a quedar. Y entonces hago otra igual, vamos a rematar y voy a dejar estambre para coserlo. Ok, hago otra igual y los uno. Vean, va a quedar aquí. Y el otro acá. Entonces, lo uno, pero lo van a rellenar tantito. Antes de unirlo. ¿Sí? Y vean. Y va a ir a esta altura más o menos a 2 vueltas de donde está la orilla de la... Ay, de lo de aquí enfrente. Se me fue el nombre. Tanto me lo prendí. Carcasa, no. Ay, no me acuerdo. Pero sí va ahí unido. Así. ¿Ok? Y lo centro. Entonces, hago esto. Y lo uno. Ay, le di muy fuerte. ¿Sale? Entonces, pellizquito arriba, pellizquito abajo. Y regreso. Ok, vean cómo quedó. Y llevo una antenita, pero ahorita eso lo hacemos al rato. Necesito ponerle aquí una cajita de botoncitos. Y para eso voy a ocupar las tablitas que les había mostrado en el video anterior. Vamos a ver cuál le queda. Y veamos, creo que esta. Sí, vean. Y va así. Entonces, a ver, la voy a tratar de pintar en color plateado con un plumón indeleble. Ay, espérenme. Con un plumón indeleble, color plata. A ver. Veamos. Así pinté la cámara del Marty McFly. No pude hacer tutorial de esa camarita porque sí me llevó un tiempo,
Pero es como hacer un cubito. Vean. Ahí está. Ahí. Y lleva unos botoncitos pintados. Espérenme. Lo hago con pluma. Así. Así. Como si fuera calculadora. Y entonces lo voy a pegar con el silicón líquido. Y vean. Y así. Lo dejo secar tantito y nos falta una parte. La parte de atrás tiene una mochila, como una mochila. Esa la voy a hacer en tono gris. Ahí está. Ahí está. Entonces voy a hacer la mochila en tono gris. Otra idea es que lo forren con papel aluminio, ¿eh? Eso también es válido. Con papel aluminio y ya queda. Ok, vamos a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Volteo el tejido y me salen otra vez 10 puntos bajos. Voy a hacer unas 10 vueltas. A ver, y dejen veo. Sí, sí es el tamaño. Hago 10 vueltas y regreso. Ok, ya que terminamos las 10 vueltas, vamos a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, rodeando sin aumentos, pero tocando una parte inferior de aquí. Hay partes donde no se puede, pero hay otras que sí. Entonces, vamos a tomar la parte de abajo de la puntada de la orilla. Vean. Como que tocan la mitad del punto. Vean. Para que hagamos una como cajita que se vaya hacia abajo. ¿Ok? Van a ser 10 puntos aquí, 10 acá, 10 acá y 10 acá. Más o menos, si no les salen los 10 puntos, no se preocupen. Miren, aquí por ejemplo, no hay otra más que agarrar el puntito que sale de la vuelta anterior. Pero vean, ya está agarrando forma hacia abajo. No hagan aumentos en ningún momento. ¿Ok? Nada más rodeen sin aumentos
y regreso. Ok, vamos a tejer 2 vueltas más, subimos con una cadena. Al llegar a la orilla, con un punto deslizado cerré. Subo con una cadena y vuelvo a hacer las 2 vueltas más. Pero ahora sí es tomando todo el punto completo. Y vean, ya se está formando la caja. No llevamos aumentos, nada. ¿Sale? Entonces seguimos tejiendo y regreso. Vean cómo va quedando. Ok, vamos a rematar y voy a dejar estambre para poderlo unir al cuerpo. Vean, voy a rellenar la cajita con tantito relleno, valga la redundancia. Pero, vean, va a quedar así. ¿Ok? Entonces, voy a ensartar. Y hago esto. Pellizquito. Y arriba. ¿Sale? Entonces, lo uno y regreso. Toda la orillita. Aquí sí es donde pueden. Aunque se deforme un poquito la cajita, no importa, miren. Pero que esté rodeando el cuerpo. ¿Sí? Entonces, la uno y regreso. Ok, vean, ya quedó. Ya pegué la mochilita. Y así quedó. Ya quedó el astronauta. Espero que les haya gustado. Nos falta hacer las otras partes del móvil. Vean. Mide 18 centímetros de alto. Si lo quieren más pequeño, necesitan cambiar el estambre. Yo porque la verdad no tenía otro. Pero espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial.